Muchos de ustedes me consultaron cómo se arma un estudio de fotografía de recién nacidos, fotografía newborn. Así que hoy les voy a mostrar algunos elementos básicos y no tan básicos que está buenísimo tener para este tipo de fotografías porque realmente nos va a facilitar día a día nuestro trabajo. Antes de comprar cualquier objeto o elemento para armar el estudio, realmente, y esto de corazón, les recomiendo que se capaciten, porque realmente esa familia que nos está eligiendo a nosotros para que fotografiemos seguramente las primeras fotografías profesionales de ese ser amado que está llegando o que acaba de llegar a este mundo, que para ellos seguramente es lo más sagrado. Yo que soy mamá y la que es mamá o papá de ahí, sabrán entender que realmente es lo más preciado lo que podemos tener un hijo. Entonces, tratemos de ser respetuosos con esta nueva vida que acaba de llegar o que está por venir, y también respetuosos y responsables con esa familia que nos elige. Lo primero, antes que comprar ningún otro objeto ni producto, es realmente capacitarse. Para los que no saben, si nosotros no sabemos posicionar un bebé, si realmente no nos sentimos seguros, no tenemos la información necesaria correcta, podemos realmente lesionarlos al hacer un mal movimiento, a tomar decisiones incorrectas, al no tener el conocimiento de las pautas de seguridad en el tratado y en el manejo con recién nacidos, así como también de seguridad en el estudio con nosotros mismos y de higiene. Así que realmente les aconsejo que antes que pongan ningún centavo en ningún gorrito, producto, etcétera, para armar el estudio, realmente se capaciten con alguien que sepan que es idóneo. Busquen en las páginas, busquen con quiénes se capacitó, qué tipo de formación tiene previa. Ustedes saben que hacer fotografía recién nacidos no es solamente agarrar una cámara, agarrar un bebito y ponerse a improvisar. Realmente no es así. Así que desde el amor que le tengo a la vida y a esas familias que me eligen y a estos bebés que para mí son maravillosos, bueno, realmente de corazón se los recomiendo que lo primero que hagan sea eso. Quería aclararles que eso que ven ahí atrás abajo no es un bebé de verdad, es mi muñeco Reborn. Luego de tener un buen equipo fotográfico, una buena cámara, un buen lente, una buena computadora para editar nuestras imágenes en postproducción, lo primero que realmente les recomiendo comprar es este círculo que ven acá clarito. Nosotros acá en Argentina y seguramente en otros países también le decimos puff o puff, como quieran pronunciarlo, y en otros países en inglés se les dice beanbag también. Es un círculo mullido pero firme a la vez, súper seguro, que lo que va a hacer es el sostén de nuestro bebé de forma muy segura para poder posicionarlo. Cuando nosotros iniciamos este tipo de fotografías, lo mejor es practicar siempre en el puff. A medida que vayamos ganando seguridad y experiencia, vamos a poder ir probando otros lugares como props, accesorios. Acá en Argentina le decimos contenedores, en otros países se les dice recipientes o continentes, o props en inglés, que son bueno, camitas, cunitas, canastos, etcétera, que también les voy a mostrar en otro momento. Pero bueno, hoy vamos a hablar, mejor dicho, de armar el estudio con lo más básico, ¿no? Entonces, una vez que tienen el puff ya pueden empezar a trabajar. Obviamente siempre vamos a poder trabajar con el bebé si arriba del puff le ponemos unas telas, unas mantas, que van a ser como la estructura o esa especie de colchón que es el puff, como más mullidito. Y encima de esas mantas, que son como unas capas de mantas, vamos a poner la manta o la tela final, que va a ser la que nos da la estética para jugar con los cambios de looks, los colores, las texturas, etc. Yo les preparé algunas acá como para que vean y vayan familiarizándose con los primeros productos que compramos, pero realmente lo primero es este puff. Luego vamos a necesitar mantas para abajo, que no hace falta que sean muy lindas, pero sí que tengan como cierto grosor, digamos, y espesor, como para que sea más mullido el pasaje del bebé entre la tela final estética y el puff. Después vamos a tener opciones de estructura para sostener las telas en el puff. Existen varias en el mercado. Acá en Argentina se utilizan más que nada dos modelos. Uno es este, que sería el ideal, que es una estructura circular de acero inoxidable, sumamente segura, firme, estable, es maravillosa.
pero bueno, tiene una contra que es realmente elevado el costo, pero realmente nos permite trabajar muy cómodamente porque tiene dos funciones principales. Una obviamente es la de tensar las telas en los bordes, como para que eso no genere arrugas, y la otra es que nos permite poner la estructura del puff adentro. Entonces cuando uno tiene que mover al bebé por el tema de la iluminación para que sea correcta, desde el ángulo y la dirección, como no podemos mover la ventana, bueno, podemos mover al bebé suavemente moviendo esta estructura con el puff adentro sin molestarlo ni despertarlo. Así que está buenísimo tenerla. Otra de las estructuras que se utiliza para tensionar las telas es una estructura cuadrada de madera, en general es plegable y liviana. Es muchísimo más económica, obviamente, pero dicen que no es ni tan estable ni tan duradera en el tiempo, como que se desgasta y se desarma o se va volviendo medio inestable con el tiempo, así que piénsenlo a la hora de comprar si es que prefieren esperar un tiempo para poder tener algo similar a esto, o comprar primero la de madera porque es lo que pueden adquirir en el principio, digamos al comienzo, y después la cambian a futuro cuando su fotografía de recién nacido sea un éxito. Otras de las cositas que obviamente tenemos que tener en el estudio es una buena calefacción. Yo tengo un aire, un split frío-calor, que obviamente lo utilizo en calor y es de 6000 calorías frigorías porque mi estudio realmente es muy grande, mide casi 10 metros por 4 metros y medio. Solo el lugar de toma y de estar, sin contar la cocina, el baño, etcétera, digamos, ni la recepción. Así que realmente necesito tener una buena calefacción porque sabemos que el bebé tiene que estar calentito. Después hay momentos que realmente uso este caloventor o alguna estufita así como más puntual para poder centralizar el calor directo al bebé, sobre todo cuando está desnudito o con muy poquita ropa, o cuando bajan las temperaturas en invierno, que por más que el estudio siempre está muy agradable, el clima es ideal para ellos, cuando la temperatura de afuera es realmente muy baja, necesitamos a veces reforzar esos momentos o sectores. Después, esas son como las cosas más importantes que tener. Obviamente primero es la calefacción antes que el puff, porque por más que se compren el puff o la estructura o lo que sea, si no tienen una buena calefacción, higiene, etcétera en el lugar, no van a poder hacer estas fotos porque no van a nunca, como les decía, arriesgar la seguridad y bienestar de ese bebito. Después, otra de las cosas que yo obviamente adquirí es ese carrito. Es un carrito que ahora después se los voy a mostrar más de cerca con cómo lo organizo yo, pero en realidad pueden tener cualquier canasto o tacho o recipiente para ir poniendo las cosas que van a usar con el bebé en la sesión. Eso es por una cuestión de comodidad, no es indispensable, pero está bueno porque uno puede tener las cositas como accesorios, vestuario, props y demás, adentro de un lugar higiénico y limpio para que no toque tanto con el piso y otros sectores, y siempre a mano de ustedes para poder usarlo en el momento y tenerlo siempre disponible. Así que en mi caso yo opté por comprar ese carrito que lo amo y es divino, tiene ruedas, ahora después se los muestro bien, 3 estantes, pero también pueden optar por otras cositas que son mucho más económicas y que seguro tengan en el estudio o incluso en sus casas de decoración, etcétera. Este es el carrito que les decía, que tiene rueditas, es muy cómodo y sobre todo higiénico. Y yo les muestro ahora cómo tengo... otras cositas que me había olvidado de decirles que hay que tener a mano y que es sumamente importante tener es el termigrómetro. Sirve para controlar la temperatura del estudio y la humedad. Eso está buenísimo porque obviamente el split en calor te dice la temperatura que larga, pero no la que hay en el ambiente. Así que ese es un punto que realmente en el que hay que invertir. Después tengo, bueno, siempre a mano también un cepillito para acomodarles el pelito prolijamente cuando tienen pelito los bebés. Después tengo acá el control del aire también siempre a mano. Bueno, papel tissue para limpiar al bebé si se hace alguna de sus necesidades durante la sesión. Toallitas húmedas también para limpiar alguna superficie o mismo mis manos. Después tengo en el segundo estante del carrito, suelo poner los props de esa sesión según la gama tonal que eligieron los papás. Y después tengo eso, vinchita, gorritos, vestuario, todo siempre a mano en el segundo estante. Vamos a necesitar algunas telas. Vamos a hacer un video que también me están pidiendo hace un montón,
con la compra de los props o accesorios o vestuarios como kit inicial. Lo voy a hacer con un video aparte porque es bastante exhaustivo, no por largo, sino por el contenido y los tips que les puedo dar para que no compren cosas que realmente no tienen sentido, que no les van a servir o que les puedan dar alguna alergia al bebé. Entonces ese video lo vamos a hacer aparte como especialmente. Pero sí les puedo adelantar que con tener 2 o 3 telas para empezar está buenísimo, no necesitan más que 3. Yo diría 3 para tener... primero, por si el bebé se hace algunas necesidades durante la sesión, tener alguna más donde poder cambiarla y que no nos quede sucia todo el tiempo en contacto con la piel del bebé, o con el vestuario o los props que usemos. Props, acuérdense que se les dice a todo lo que es accesorios en fotografía, por lo menos. Y si tienen que elegir como algún color así, yo empezaría por 2 colores neutros y una gama de los rosas. ¿Por qué? Porque los neutros los van a usar tanto con los varones como con las nenas. En cambio el rosa en general es un color que las mamás de las nenas nos encanta. Yo tengo nena y varón, tengo esa suerte, pero nos encanta también poder usar algún rosita, algún tonito un poquito más cálido. Así que bueno, como kit inicial hablamos del puff. La estructura sería ideal, cualquiera que puedan adquirir. Y las 3 telas para cubrir y empezar a tener una estética. Estas telas les va a convenir que sean elastizadas por una cuestión de que va a ser como mucho más cómoda, digamos, esa cuestión, ese momento de estirar la tela justamente, para evitar las arrugas, acuérdense. Otras de las cosas que está buenísimo tener, obviamente cuando tenemos un puff y tenemos estructura donde tensar las telas, porque a veces nos pueden tensar las telas los padres, que no sé, los incluimos en la sesión como asistentes, o hay fotógrafos que trabajan con asistente, entonces prefieren no tener estructura y ese asistente va a hacer que tensione las telas con las manos. Pero si no tenemos eso y tenemos la estructura, sea circular o la cuadrada de madera u otra, van a necesitar pinzas para sostener esas telas ahí. Hay 2 tipos de pinzas en el mercado, por lo menos que yo conozco. En realidad hay 3, pero una es como un gancho de librería metálico, a mí no me gusta mucho, eso también es cuestión de gustos. Hay una pinza de prensión que es muy parecida a esta, pero que la diferencia es que es a resorte solamente. Y estas que yo opté por comprar desde el comienzo, si bien son muchísimas más caras, a mí me parecían mucho más seguras porque tienen cremallera. Al tener cremallera hace que una vez que las cerramos, por más que son un poquito ruidosas, yo nunca preparo el set con el bebé ya en el puff, esto lo armamos previamente a poner al bebé en el puff. Entonces el ruido ese no me molesta, pero una vez que las cerramos, quedan bien rígidas y sabemos que no vamos a correr el riesgo de que el resorte de pronto falle y se dispare la pinza y corra peligro el bebé o pasemos un mal momento, un susto, el bebé, los padres, nosotros como fotógrafos. Así que siempre obviamente vamos a tratar de evitar esas situaciones que se pueden evitar, obviamente. Y después vamos a necesitar posicionadores que son, ahora les muestro bien en detalle, pero pueden usar diferentes cosas. Hay fotógrafos que usan, no sé, desde toallas enrolladas o hechas un bollito, hasta medias, bollitos de medias, pares de medias, para ir acomodando el bebé, digamos, desde abajo. Siempre se usan los posicionadores. Hay fotógrafos que usan almohaditas, etc. Yo uso unos posicionadores que son un lujo. Pero no es que he tenido estos desde el comienzo. Al comienzo realmente me arreglaba más con almohaditas o toallitas que iba doblando, pero estos posicionadores realmente son un lujo, no los venden acá en la Argentina. Yo he tratado de probar otros en el mercado y no los tienen acá, no sé con qué estarán hechos adentro, pero tienen como una estructura y una forma que es excelente para posicionar al bebé. Realmente facilitan mi trabajo un montón, así que bueno, ahora se los voy a mostrar también. Los posicionadores que les decía, algunas almohaditas atrás que usaba antes, que ahora las uso más también decorativas. Y después tengo estos que son de afuera, que son realmente maravillosos. Yo los compré en The Original Photoblogs. En realidad me los trajo una colega que es una genia, que la amo, que es la Negra. Te mando un beso enorme. Gracias por traerme todas las cosas importadas de Baby Premium Props.
Cuando hagamos el video de props les voy a mostrar todo. Así que bueno, este es mi carrito organizador que lo uso en todas mis sesiones, sean de recién nacido o de bebés más grandes o incluso de embarazo. Esto ya tiene que ver más con la seguridad de higiene, etcétera, del bebé, pero bueno, para que sepan, también hay que tener alcohol. También pueden tenerlo, hay fotógrafos que tienen alcohol en spray, rebajado, con agua, en proporciones del 70-30%, 50-50% también está bien, eso es opcional, según también la sensibilidad que tengan ustedes en las manos. Eso también lo pueden consultar con algún pediatra o neonatólogo o algún médico. Pero yo suelo tener como distintos potes. Tengo uno siempre muy cerca mío, puede ser alcohol en gel, y puedo tener otro en spray también para limpiar alguna cosita si se ensucia o lo que sea. Silla, piso, etc. El alcohol en gel que les decía. Yo tengo en gel y después tengo, bueno, más allá, uno en spray chiquitito. Otras de las cositas que está buenísimo tener y que nos va a ayudar un montón para calmar a ese bebé y neutralizar los ruidos ambiente del estudio es ruido o sonido blanco. El sonido blanco es un sonido que tiene una frecuencia determinada que va a hacer que el bebé se relaje más y que todos los ruidos que pueden suceder durante la sesión, las voces, una puerta, etcétera, se neutralicen y él profundice mejor el sueño, digamos, o sostenga ese sueño como más relajadamente. Hay distintas formas de tener ese ruido en el estudio. Puede ser utilizando una aplicación desde el celular, hay un montón de aplicaciones incluso gratis. Pueden tener un parlantito vía Bluetooth para tener el parlantito cerca del bebé y no un celular al lado de la cabeza de un bebé recién nacido. A mí preferentemente no me gusta. Y también hay aparatitos que pueden comprar, que están especialmente hechos para este fin. Así que la verdad es que a mí me encantan, son completamente inocuos. Yo uso uno que está ahí atrás, ahora también se los voy a mostrar, que se llama Baby Shower. Lo que hace este Baby Shower vendría como a reemplazar esta frecuencia que es muy parecida del torrente sanguíneo que pasa en la aorta, en la madre, digamos. Entonces en el embarazo el bebé es un sonido que está habituado a escuchar todo el tiempo y vendría a ser como una cadencia rítmica que hace shh. Bueno, ahora se los muestro. Este es el Baby Shower que les decía, que seguramente los vieron en algún video mío de backstage. Tengo otro sonido también que uso, que son los latidos del corazón. Siempre uso dos. Tengo como de base y de fondo el sonido del corazón y del útero. Y aparte el Baby Shower, que a veces lo prendo, lo apago según la necesidad. Estos son los latidos del corazón, los sonidos del útero. Alguna banqueta para estar cómodos nosotros. Y después como elementos así para el estudio como base, si van a usar no solamente puff y van a usar accesorios como props, contenedores, continentes, etc., les va a convenir tener para combinar esta estética de la elección de la fotografía como resultado final, pisos que simulen. A mí me gusta mucho lo rústico, lo orgánico, lo natural, digamos. Entonces les va a convenir tener pisos que simulen estos pisos rústicos que no podríamos tener un montón de maderas de distintos colores o tonos en el estudio. O bien, si optan por tener pisos de madera real, tiene que ser muy bien cepillada, muy bien lijada, sin ninguna astilla. Yo trabajo también con bebés más grandes, entonces opto por comprar esos pisos que ven ahí atrás, uno clarito y uno oscuro, también tengo más colores, de pisos flotantes que simulan ser rústicos o vintage. Entonces eso no corre ningún riesgo, se puede limpiar perfectamente, son muy higiénicos y muy cómodos para trabajar y nos va dando la posibilidad de tener distintas estéticas en el momento de usar recipientes donde ponemos al bebé. Así que eso también pueden optar por un piso flotante, por tablas de madera reales bien cepilladas y lijadas, incluso patinadas con distintos colores, etc. Y también pueden optar por blackout. Se usa mucho, sobre todo para los fotógrafos que van a domicilio a hacer este tipo de sesiones, usar blackout, que lo podés enrollar y que también la impresión se supone que es una lona blackout justamente mate. En general no reflejan el brillo, salvo en los colores muy oscuros, que les puedo asegurar que por lo menos los que venden acá en la Argentina reflejan y rebotan la luz y no sirve si el color es muy oscuro, por lo menos en todo lo que es el simulacro de las vetas de la madera, ¿no?
pero es una buena opción al momento de, o bien si no tienen la opción de comprar estos flotantes que son más caros, o bien si van a domicilio, tener algún par como para ir variando, está buenísimo, no ocupan tanto espacio, se enrollan, se archivan o se guardan en un sector y listo. Después, otras de las cositas, que ya hablamos del caloventor, de los posicionadores, como elemento básico como para empezar también, porque no solo vamos a trabajar con un bebé desnudito ahí solo, digamos, posicionado prolijamente y amorosamente en el puff, como elemento muy muy bueno y que nos va a ayudar también a relajar a ese bebé, es la técnica del envoltorio. Para usar la técnica del envoltorio, donde el bebé está justamente envuelto, esta técnica se le llama wrapping, que también podemos hacer un video en otro momento. Si quieren, me van escribiendo acá abajo comentarios y vamos haciendo videos según el interés que tengan ustedes, por mayoría o por prioridad. También nos va a facilitar esta cuestión, ¿no?, de esta técnica del wrapping, que el bebé se siente como muy cómodo, muy confortable, contenido. Cuando no tenemos mucha experiencia en hacer poses, es un recurso que realmente les va a ser de mucha utilidad. Y para este tipo de técnica se utilizan telas muy específicas. La verdad es que ahora también les voy a mostrar, hay muchísimas en el mercado y también hay distintos tipos de telas según para el fin de ese envoltorio, porque hay envoltorios que tienen distinta finalidad que otros. Entonces es importante en eso sí invertir, capaz que en poquitas, 2 o 3 para empezar, pero que sean realmente buenas. Buenas me refiero a que también vamos a hablar de props y demás específicamente en otro video cuando quieran, pero tiene que ser una tela elastizada, que sea suave para el contacto de la piel tan frágil de ese bebé. Tenemos que ver que sea hipoalergénica, que no dé la chance de que le dé alguna alergia al bebé durante la sesión, etc. Acá tengo, bueno, algunos wraps que les decía, estas son telas divinas, divinas. Estas son de mi marca, Meriprop. La verdad es que para mí, no es por nada, pero de acá de Argentina, para algunas técnicas de wrapping son realmente los mejores. Después tengo otros tipos de wraps que son más estéticos o decorativos para finalizar el posado de algunas poses justamente. Obviamente hay gorritos, vinchitas, vestuario, accesorios, mantitas, lo que se les ocurra. A mí me gusta igual usar una estética más bien simple, donde se destaque realmente el bebé ante todas las cosas. Pero bueno, ese es mi estilo. Ustedes seguramente van a ir o ya van encontrando el suyo, y si no lo van a ir logrando con el tiempo. Así que eso ya es cuestión de gusto personal y de cada uno. Estos son los elementos como básicos que estaría buenísimo que tengan, que puedan empezar a tener. Otras de las cositas es en todo lo que es props y recipientes y contenedores, que ahora también les voy a mostrar algunos que tengo ahí atrás. Yo empezaría, si tengo que empezar por uno solo, empezaría por uno que sea realmente como bastante multifuncional, donde podamos poner al bebé de varias poses y formas para que nos rinda mejor esa inversión. Eso fue todo por hoy, es como lo más básico. En otro momento les voy a mostrar el estudio que está quedando divino. No saben la cantidad de props y vestuario y accesorios que tengo, porque me encanta poder ofrecer variedad a mis clientes, siempre dentro de mi estilo, digamos. Así que bueno, en otro momento les voy a mostrar. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden contactar por las redes. @merigphotography, estoy en Instagram, en Facebook, también les dejo el mail acá abajo, todos mis contactos y datos van a estar acá abajo. Creo que ya lo dije en algún video de presentación que subí ahora hace poquito, pero por las dudas les cuento, soy fotógrafa hace más de 24 años, tengo una hija de 21 años, así que y otro de 10, desde esa época que hago fotografía de bebés y familias. Obviamente en esa época no se usaba este tipo de fotografías de recién nacido. Durante muchísimos años me dediqué a la fotografía artística, que todavía sigo en paralelo, nunca abandoné eso. Y también me dediqué mucho a lo que era fotografía publicitaria y de moda. Hice campañas con gente famosa, un montón tengo, ya en otro momento también les voy a ir mostrando fotos cholulas. Pero la verdad es que hace unos años me empecé a dedicar a esto porque a medida que va pasando el tiempo en la vida, uno decide hacer lo que más feliz te haga. Y para mí,
lo que más feliz me hace hoy por hoy es este contacto con estas familias, estos bebitos nuevos que llegan, y me encanta también hacer el proceso de cuando van siguiendo, creciendo, ir siguiéndolos y hacer ese seguimiento. Así que espero que les haya gustado, espero no haberme olvidado de nada, y si no se los dejo acá abajo escrito. Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa que quieran hacer alguna capacitación conmigo son bienvenidos. Yo tengo mi estudio en Buenos Aires, en Capital Federal, en zona Boedo. Doy talleres, hace muchísimos años que soy docente en fotografía, en la carrera de fotografía en la universidad, en distintos institutos, en escuelas. He dado materias como desde fotografía básica hasta iluminación natural, iluminación profesional, para estudiantes ya avanzados. Colegas profesionales que ya se han recibido y que querían hacer algún perfeccionamiento, fotografía publicitaria de moda, fotografía fine art artística, porque bueno, mi marido también es artista plástico, así que estoy desde hace 20 años, como más de 20 años, muy relacionada con el arte. Y después en fotografía de recién nacidos estoy dando también capacitaciones. Me he capacitado en el manejo y manipulación del recién nacido, en fotografía inclusiva con bebés o niños o familias que tienen capacidades diferentes. Así que si quieren consultarme algo de eso, son bienvenidos siempre. Y también si quieren algún tema en especial, pónganlo abajo, a ver cuánta gente hay, o en las redes. Voy a hacer seguramente alguna encuesta en las historias de Instagram, así que estén atentos. Nos vemos. Gracias por estar ahí.